Hola, hola, hola. ¿Qué es una comunidad de investigación? Anne Margaret Sharp. No hace mucho tiempo visité un taller de formación de docentes de filosofía para niños, dirigido por dos filósofos nuestros del Instituto para el Desarrollo de Filosofía para Niños IAPC. A mi llegada, una maestra me contó que creía que ellos, como grupo, habían alcanzado su meta, se habían convertido en una comunidad de investigación de verdad. Nos costó trabajo, pero lo conseguimos, afirmó. Habían estado reuniéndose durante 7 semanas. Mm. En aquel entonces, recuerdo con claridad que experimenté una fuerte emoción de rechazo, no por la persona, sino por lo que dijo. No obstante, no dije nada. Más tarde, mientras reflexionaba, pensé, ¿por qué me sentí de esa manera? Fue una reacción fuerte. Tú misma les decías a estos docentes en el libro Philosophy in the Classroom que uno de los objetivos más importantes de hacer filosofía con niños y niñas en la educación primaria era convertir las aulas en comunidades de investigación. Además, aseveraste que este objetivo en particular no era posible a menos que los docentes hubieran experimentado por sí mismos lo que era participar en una comunidad de este tipo. Tal vez pensé, es porque ni tú misma estás muy segura de lo que es una comunidad de investigación, de manera que te sientes incómoda cuando en un tono de autosatisfacción una docente te devuelve las mismas palabras que utilizaste. Sientes dolor, ya que sospechas que podrías haber sido la causa de su idea errónea. Luego recordé algo más. Se trataba de una historia que había escrito en 1980 sobre una chica llamada Mike. Era una historia sobre la investigación y al final Mike, ahora de mediana edad, dice: la educación dialógica, a través de la indagación, ha de empezar muy pronto, cuando los niños y niñas están en los primeros años de la escuela y tienen que reforzarla año tras año. Docentes que entiendan a los niños y el significado de la investigación y respeten sus ideas. Dichos docentes tienen que ayudarles a pensar críticamente de manera abierta pero rigurosa, basándose en las ideas de los demás cuando están indagando algo. Mientras continúa el proceso, año tras año, hay que poner siempre el foco en la mejora de su investigación en relación con los problemas que se debaten. En esta educación, y solo este tipo de educación, lo que les permitirá pensar por sí mismos de manera objetiva, consistente y comprensiva. Creo que ahora reconoceré una comunidad de investigación cuando la vea, pero sería complicado explicar todas sus características. Es algo que vives año tras año, para que después de un tiempo se convierta en para ti. Y puedes hacerla realidad para los niños y niñas. Tal vez existen experiencias vívidas que sabemos que son genuinas, reconocidas como tales cuando las experimentamos, aunque no las podemos describir o explicar en palabras. Sin embargo, hay algo en la noción de comunidad de investigación, ya sea sugerida como la meta de la buena enseñanza o descrita como una experiencia vívida, que requiere un análisis y una búsqueda de criterios y supuestos de identificación. Su propia naturaleza exige al menos un intento de descripción cuidadosa del procedimiento. De lo contrario, ¿cómo sabrás cuándo la estás experimentando? ¿O cómo podemos saber que el aula se ha transformado finalmente en una comunidad de este tipo? Ahora bien, es verdad que hemos sido capaces de hallar algunos comportamientos que nos indican que los niños y niñas están experimentando lo que es participar en una comunidad de investigación. Uno, aceptan las rectificaciones de los demás participantes por voluntad propia. 2, son capaces de escuchar atentamente al resto. 3, son capaces de cambiar su opinión teniendo en cuenta las razones de los demás. 4, son capaces de tomar en serio las ideas de cada uno. 5, son capaces de basarse en las ideas de los otros. 6, son capaces de desarrollar sus propias ideas sin temor al rechazo o humillación por parte de sus compañeros. 7, se abren a nuevas ideas. 8,
Muestran preocupación por el derecho de los demás a la hora de expresar sus puntos de vista. 9. Son capaces de detectar suposiciones subyacentes, se preocupan por la coherencia a la hora de argumentar un punto de vista. 11. Hacen preguntas relevantes. 12. Verbalizan las relaciones entre los fines y los medios. 13. Muestran respeto por los participantes de la comunidad. 14. Muestran sensibilidad al contexto cuando se habla de la conducta moral. 15. Piden razones a sus compañeros. 16. Analizan los problemas con imparcialidad. 17. Piden criterios. Sin embargo, estos comportamientos no precisan que eh, no precisan los presupuestos de la noción de comunidad de investigación. Quizás sea cierto que el proceso de la educación no nos enseñe nada que no sepamos ya. No obstante, el propósito de la educación tiene que ser el de ayudarnos a tener más claro lo que sabemos, a ser capaces de hacer mejores distinciones y de detectar las razones peores, de reconocer supuestos subyacentes, de pensar de forma consistente y exhaustiva, de criticar las metas y los pensamientos propios y los de los demás. La educación tiene que ayudarnos a ser más objetivos de nuestra investigación. A pesar de que es posible que la racionalidad no lleve a la certeza, muchos de nosotros, creo, admitiríamos que los seres humanos hemos desarrollado concepciones de las virtudes cognitivas que han sido de ayuda para construir civilizaciones en condiciones bárbaras. No es que vayamos a estar mejor sin la lógica, la apertura mental, la disposición a aceptar las críticas o a considerar posiciones alternativas, la disposición a someter nuestras hipótesis al análisis y a considerar razones, aunque solo nos aproximemos a estos rasgos para dialogar entre nosotros. No estaríamos mejor sin la imparcialidad, la consistencia y la razonabilidad, a pesar de que todos las vivamos de forma imperfecta. Y al aproximarnos a estos rasgos intelectuales, no solo llegamos a comprender mejor el mundo en que vivimos y a los demás, sino que también nos aproximamos al autoconocimiento. La teoría de la relatividad ha cambiado nuestra forma de pensar sobre las cosas, incluido el propio proceso de educación. Tiene que ver con la forma que pensábamos sobre la materia, el espacio y el tiempo. Sin embargo, también con nuestra manera de pensar sobre la certeza y la verdad. Putnam. Muchos filósofos de hoy en día sostendrían que no existe la certeza sustancial. Otros, en cambio, argumentarían que, en lo que respecta a la verdad, solo podemos aproximarnos a las afirmaciones justificadas, que siempre están sujetas a revisión. No obstante, condena esto a las comunidades de investigación al relativismo, es decir, a la visión de que no puede haber forma de decidir entre teorías o visiones del mundo en conflicto. La respuesta es negativa. Tampoco las comunidades de investigación están condenadas al subjetivismo, es decir, a la idea de que cada uno de nosotros está condenado a vivir en su propio mundo, atado a sus perspectivas individuales. La participación en la comunidad de investigación permite percibir el punto de vista de los otros y así tenerlo en cuenta a la hora de construir la propia visión del mundo. El diálogo permanece siempre abierto. Podemos educar a los niños y niñas para que puedan identificar y aceptar una concepción procedimental de lo que es razonar bien. Al crear un entorno caracterizado por la confianza y la investigación abierta, también puede se puede educarles para que razonen en conjunto respecto a la concepción equilibrada y humana de cómo hay que vivir bien, y al mismo tiempo desarrollar una tolerancia más reflexiva de la diversidad de perspectivas que tienen los individuos respecto a lo que es vivir bien. Sin embargo, este tipo de educación es una educación en principios procedimentales en contraste con los principios sustanciales, que ayuda a a las personas jóvenes a avanzar hacia la objetividad, hacia una visión imparcial y compartida del mundo que ha sido sometida a una investigación pública. Cuando uso el término objetividad, me refiero a una verdad intersubjetiva alcanzada por los seres humanos mediante la investigación, la experimentación, la consideración de la evidencia y el diálogo. Dicha verdad intersubjetiva está siempre sujeta a la autocorrección. Las afirmaciones justificadas que no nos vienen a la cabeza en el presente para ayudarnos a dar sentido a nuestro mundo son verdades que se afirman después de que el diálogo haya tenido lugar, no antes. No obstante, tal como afirma eh, mm,
No obstante, tal y como Lisa afirma en el capítulo 17 del descubrimiento de Harry, existe siempre la posibilidad de que un error afortunado pueda corregir la cueva. Cuando esto suceda, tal y como Kuhn ha señalado, todo nuestro paradigma de conocimiento va a cambiar y empezaremos a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Hubo un día en el pasado en el que dejamos de ver el mundo como algo plano. Llegó un día en que dejamos de pensar en el tiempo y el espacio como categorías independientes. Y quizás habrá un día en el que veremos y actuaremos según la opinión de que todas las personas tienen derecho a la oportunidad de desarrollar su potencial. No obstante, este compromiso con la investigación abierta solo puede darse cuando las criaturas tienen la oportunidad, desde la más temprana edad, de adquirir práctica en la participación en una comunidad de investigación, que a su vez está comprometida con el principio de autocorrección, el diálogo dentro de la tradición filosófica que el ser humano ha desarrollado hasta el día de hoy. Dicho diálogo no se caracteriza solo por la comunidad, sino también por la responsabilidad y el compromiso individual. Puede parecer paradójico que la mente de una criatura es tanto educada como educativa. Sócrates nos lo mostró hace mucho tiempo. El año pasado, cuando un filósofo interrogó a un grupo de criaturas cuál creía que era la diferencia entre desear y tener la esperanza, una criatura dijo: esperas y deseas recibir un regalo en particular hasta el día de Navidad. Pero después de abrirlo, es posible que desees que fuese otro regalo, pero dejas de tener ya la esperanza. El mismo filósofo preguntó a otro grupo de criaturas qué preferirían: las fotos que tomaron o los recuerdos de cuando estaban de vacaciones en la playa. Una de ellas dijo: mis recuerdos, porque nunca me quedaré sin película, nunca se puede destruir. Al debatir sobre los derechos humanos y de los animales, otra criatura en Londres, Inglaterra, opinó: desde una perspectiva religiosa, creo que está peor visto moralmente matar a un animal. Los seres humanos tienen la oportunidad de vivir la vida después de la muerte, pero no es así para un animal. Uno se convierte en persona comunicando con los demás. De la misma manera, el mundo se hace realidad por medio de la interacción con otras personas. San Agustín nos los cuenta en sus confesiones. Mi corazón me urgía a dar a luz sus concepciones, cosa que solo podía hacer aprendiendo palabras, no de las que enseñaban, sino de los que conversaban conmigo, en cuyos oídos también daba a luz los pensamientos, todo lo que concebía. El lenguaje y el pensamiento son actividades que se solapan. Transmitir las ideas de una persona a otras en el aula es crear y expresar el pensamiento propio y, en cierto sentido, crearse a sí mismo. Además, tal y como Collingwood señala, la experiencia de hablar también es una experiencia de escuchar. Al hablar con los demás, lo implícito se hace explícito, y es así como llegamos a conocer mejor a lo que solo hemos conocido de forma difusa. Hablando sobre la distinción entre una diferencia de grado y una diferencia de tipo, en un aula de sexto de primaria en un colegio bilingüe y bicultural, se dio el ejemplo de cómo un trozo de carbón se convierte en un diamante. Después de que el diálogo prosiguiera durante un tiempo, una criatura afirmó: si consideras el proceso, estás hablando de una diferencia de grado. Sin embargo, si tienes en cuenta el producto, es decir, el carbón y el diamante, te estás refiriendo a una diferencia de tipo. El resto vio su punto y un compañero observó: así que cuando te preguntan si algo es una diferencia de grado o de tipo, depende de a qué te estás refiriendo. Para que el alumnado participe en una comunidad de investigación en el aula, tiene que enfrentarse a una situación muy extraña. Cuando uno comprende lo que su compañero de clase está diciendo, atribuye a esa persona las ideas de las que las palabras le han suscitado, lo que implica tratar esas palabras como si fuesen las tuyas, reconstruyéndolas de tal manera que tengan sentido para ti. Dicho proceso es esencial si uno quiere contestar de forma adecuada. Si construimos nuestro mundo tanto como los hallamos, si construimos mundos tanto como los hallamos, y creo que así es, se deduce entonces que para los niños y niñas llegar a conocer es tanto un proceso de rehacer como de informar sobre lo que hay. Ello implica que hay un mundo allá afuera por descubrir,
pero que las personas llegan a este proceso de descubrimiento con una serie de suposiciones, categorías, ideas, perspectivas, que a su vez colorean lo que descubren. En cierto sentido, inventan y descubren al mismo tiempo. Dado que los seres humanos somos capaces de convertirnos en agentes activos de nuestro mundo, nuestra interacción con la naturaleza puede marcar la diferencia. Tenemos el poder de humanizar la naturaleza. Indagando sobre el descubrimiento y la invención en un aula de quinto de primaria de Newark, New Jersey, el alumnado determinó que claramente se habían descubierto algunas cosas. Por ejemplo, pongo música solamente. Pongamos música. Por ejemplo, la electricidad. Sin embargo, indicaron que la bombilla eléctrica era un invento basado en un descubrimiento y pensaron que lo mismo ocurre con el magnetismo y los imanes. No obstante, cuando el asunto giraba en torno a la familia, el tiempo y el pensamiento, ya no estaban tan seguros. Algunos sostenían que esas tres nociones eran invenciones de los humanos basadas en descubrimientos sobre la naturaleza. Otros incluso pensaron que los términos descubrimiento e invención eran confusos, que cuando inventamos siempre estamos en el proceso de descubrir algo sobre la naturaleza y viceversa. Un estudiante sostuvo que una institución como la familia es solamente una invención y que no se basa en ningún descubrimiento sobre la naturaleza en sí. Cuando sus compañeros le presentaron una serie de opiniones contradictorias, señaló, claro, solo me estoy refiriendo a la familia nuclear, tal y como la conocemos hoy en día. Cuando un filósofo les interrogó sobre qué era primero, el descubrimiento o la invención, le respondieron al unísono, el descubrimiento. Pero entonces una niña levantó la mano y dijo tentativamente, a veces tienes que inventar antes que descubrir. Por ejemplo, no se puede descubrir los rayos X sin que se invente una máquina para hacerlo. Construimos las ideas en el diálogo. Si es verdad que en cierto sentido estamos constantemente en proceso no solo de actuar sobre la naturaleza, sino de darle forma de manera que constituya un nuevo mundo con cada generación sucesiva, al menos en cierto grado, se deduce que la educación tiene que permitir no solo informar de los hechos inertes que los demás han descubierto sobre la naturaleza, sino también tiene que obtener las herramientas que necesitan para apropiarse de su propia cultura de tal manera que puedan utilizar esta cultura para remodelar y rehacer su propio mundo en cooperación con sus compañeros de investigación. No es un proceso solitario, hay que hacerlo mediante el diálogo. Los científicos interactúan con otros científicos, los artistas aprenden de los otros artistas, los antropólogos comparten su hallazgo con otros antropólogos y los filósofos conversan con otros filósofos con respecto a las cuestiones importantes que conforman nuestra conciencia. Y a veces, aunque muy raramente, representantes de diferentes disciplinas dialogan entre sí. Dado que cada individuo está rodeado desde su nacimiento de otras personas, los seres humanos toman conciencia de sí mismos como personas y de sus propias ideas a medida que toman conciencia de los demás. Entender a otra persona es mostrar que como oyente puedes asignar correctamente una idea a otra persona como hablante. No se adquiere una lengua para luego ponerla en práctica. Poseerla es usarla, y al usarla nos convertimos en personas. El descubrimiento de mí mismo como persona también es el descubrimiento de otras personas a mi alrededor. Los otros hablantes y oyentes se convierten en los límites del yo. Por consiguiente, comunicar con los demás es formar una comunidad de discurso, una fusión de al menos dos personas de sus ideas, sentimientos, imaginaciones y creaciones. A medida que el alumnado de primaria comienza a dominar el arte de comunicar de forma dialogada entre ellos, en vez de hacerlo únicamente con el docente, el discurso pasa por varias etapas. Quizás al principio solo existe caos a ojos de una persona inexperta. Asimismo, las criaturas al inicio tienden a querer hablar todos a la vez de las cosas que les conciernen. No obstante, pronto aprenden que si siguen así, no podrán tratar los temas de los que les interesa hablar con los demás.
Como son seres que anhelan el sentido, que desean la satisfacción, no persistirán por mucho, no persistirán por mucho tiempo en una actividad que rinde poco o no genera ningún crecimiento. Ahí es cuando el docente puede guiar de manera constructiva ofreciendo una alternativa. Los estudiantes aprenden a turnarse, a escuchar a los demás atentamente y a reconstruir lo que se ha dicho de manera que se pueda responder. A medida que el proceso continúa, el patrón tiene que pasar de un discurso docente-estudiante, docente-estudiante, a uno de estudiante-estudiante, estudiante, docente, estudiante, estudiante. Se va a empezar a formar también un proceso de pregunta, respuesta, pregunta. Las preguntas, sean propuestas por los docentes o por los estudiantes, dan lugar a respuestas que a su vez plantean preguntas adicionales. Las preguntas incitan a los estudiantes a indagar, a buscar las soluciones, mientras que las respuestas los llevan a argumentar a sus compañeros sus puntos de vista de manera consistente y exhaustiva. Esta presentación de los propios puntos de vista genera inevitablemente otras preguntas. Por consiguiente, en esta construcción y reconstrucción de las ideas entre todos los estudiantes podemos considerar separadamente a efectos de análisis. Sin embargo, son en realidad inseparables cuando un grupo de criaturas indaga en comunidad sobre una cuestión. La comunidad de investigación tiene que prestar especial atención al error. Las criaturas aprenden a prestar atención a la posible falsabilidad de alguna idea y son especialmente hábiles a la hora de plantear contraejemplos a los ejemplos de sus compañeros. Son justamente dichos contraejemplos los que el grupo tiene que considerar con cuidado y en el caso de que sean válidos, tenerlos en cuenta en la reformulación del punto de vista del debate. El error es la piedra angular de la verdad. Tal como la asevera Conley, incorporar el error a la discusión de una idea es la ventaja creciente de la propia educación. Llegados a este punto, podríamos preguntarnos de manera justificada, ¿esta comunidad de investigación interminable llega alguna vez a alguna parte? ¿Este proceso de autocorrección sin fin tiene algún fruto? ¿Existe alguna concepción verdadera de la realidad o la moralidad, incluso si todo lo que podemos hacer es aproximarla en el diálogo? Aquí es donde vemos las diferentes perspectivas de los pensadores. Algunos creen, tal como Richard Rorty, afirma en su libro La filosofía y el espejo de la naturaleza, que todo lo que tenemos es el diálogo, el interminable proceso de autocorrección del que siempre se habla dentro de la tradición filosófica. Además, él y otros creen que este diálogo es suficiente para que el mundo sea más razonable y humano, ya que ofrece métodos procedimentales con los que podemos hacer del mundo un lugar mejor donde vivir. Otros filósofos, no obstante, creen que el mero hecho de que hablemos de nuestras diferencias, concep- de nuestras diferentes concepciones como diferentes concepciones de racionalidad, plantea una verdad absoluta. El mero hecho de estar de acuerdo en algunos pensadores del pasado se han equivocado o que se han obsesionado demasiado con una idea o que han sobresalido en algunos campos, pero no en otros, presupone al menos que tenemos un ideal regulativo de un intelecto equilibrado según Hilary Putnam. Creemos que hay medios para ponderar cómo y por qué ciertos pensadores no alcanzan ese ideal. La noción de comunidad de investigación es muy compleja. Presupone alguna noción de la verdad, que a su vez presupone alguna noción de la racionalidad, y a su vez vuelve a presuponer una teoría del bien. El bien depende de las suposiciones que tenemos sobre otras cosas como la naturaleza humana, la sociedad, las personas, la moral e incluso el universo. Es un hecho que hemos tenido que revisar una y otra vez nuestras nociones del bien a medida que nuestro conocimiento empírico ha crecido y nuestras visiones del mundo han cambiado. Sin embargo, el mero hecho de que los seres humanos hayan cambiado sus visiones del mundo presupone una comunidad de investigación, una comunidad de personas en relación, hablantes y oyentes, que se comunican entre sí, dispuestas a escucharse mutuamente y a someter sus puntos de vista al proceso autocorrectivo de la investigación posterior. Llegados a este punto, un docente o una criatura pueden preguntar, ¿por qué hay que ser racional? ¿Todo es tan complicado?
¿Por qué no simplemente hacer lo que te dicen, aceptar lo que la mayoría piensa y dejarlo así? Sería mucho más fácil. La respuesta más franja que se me ocurre darle, más franca que se me ocurre darle a esta persona es que el método racional, que es el método de la investigación, es el único que ayudará a los seres humanos a convertirse en personas plenas, capaces de realizar acciones autónomas, ser creativas y tener autoconocimiento. El único que conozco que ayudará a uno a idear los medios para alcanzar los fines que cree que son significativos y que vale la pena. El único que le permitirá a uno hacer predicciones y a vivir una vida autocumplida y moralmente satisfactoria. De manera circular, la vida satisfactoria implica vivir la vida del propio método, que presupone la racionalidad. Omitiría esta última parte si estuviese hablando a una criatura. La educación es un proceso de crecimiento en la capacidad de reconstruir la experiencia propia de una persona para que pueda vivir una vida más plena, feliz y cualitativamente más rica. Sin embargo, en la obtención del conocimiento práctico, a diferencia del conocimiento teórico, es decir, el conocimiento que ayudará a uno a vivir una vida mejor y más gratificante. No hay que olvidar el papel de la imaginación y lo importante que eso desarrolla en los primeros años de la criatura. Ser más razonable es mucho más amplio que la lógica deductiva, que al fin y al cabo, como Hilbert Harman destaca, es mecánica. Cuando uno razona, vuelve a sus premisas y comprueba si son ciertas o no, y si las quiere o no como las premisas de su argumento. Dicha habilidad implica toda nuestra capacidad para imaginar y sentir, nuestra sensibilidad. Aparte, estos rasgos no son innatos, más bien se desarrollan a través de la práctica, viviendo de forma razonable y creativa con los demás en comunidad. Una comunidad de este tipo es cuidadoso con los procedimientos de la investigación, con los demás como personas, con la tradición que se herede y con las creaciones de los otros. Por consiguiente, existe un componente afectivo en el desarrollo de una comunidad de investigación en el aula que no podemos subestimar. Las criaturas tienen que pasar de una postura de colaboración en la que obedecen las reglas de la investigación porque quieren ganar méritos a otra en la que consideren la investigación como un proceso colaborativo. Cuando colaboren de verdad, es una cuestión de nosotros, no solo de éxito personal. Es una cuestión de nuestras ideas, nuestros logros y nuestros progresos. Hace unos meses no pensaba de esta manera y pueden estar tan sorprendidos como cualquier otro cuando empiecen a pensar en términos de nosotros. La transición es un proceso maravilloso. Hace unos meses no veían las cosas de esta manera, pero ahora sí. El alumnado es consciente que el grupo ha adquirido un gran significado para ellos. La felicidad de cada uno significa tanto como la suya. Se preocupan de verdad el uno por el otro como personas y esta preocupación les permite conversar de una manera como nunca antes habían hecho. Participar en la investigación sin miedo al desprecio o la humillación, probar ideas que nunca se les hubiera ocurrido decir antes solo para ver qué sucede. La imaginación es un paso esencial que el crecimiento del la imaginación es un paso esencial en el crecimiento del razonamiento filosófico en la comunidad. Es un acto mental crucial. Se expresa no solo a través del habla y la escucha con respecto a la dimensión filosófica de la experiencia de una persona, sino también a través del baile, el dibujo, la producción musical, la escritura y la ciencia. Es un diálogo filosófico imaginativo que les permite a tomar conciencia de sí mismos en relación con las otras personas de su mundo y con las ideas y la cultura a la que pertenecen. Ese diálogo les permite intentar comprender las perspectivas de otra persona, aunque no estén de acuerdo con ella, y solo entonces la someten a una investigación crítica. Y esto es la esencia de lo que entendemos por la educación. El papel de la filosofía en el aula de primaria consiste en formar un puente entre la filosofía vieja y la nueva, hacer conscientes las ideas fundamentales de la cultura y ayudar a los estudiantes por medio de la investigación no solo a apropiarse de la tradición, sino también a recrearla con imaginación y reconstruirla en una versión más coherente y significativa, conseguir una versión que tenga sentido para ellos.
El razonamiento filosófico es abierto. Nos indican nuevas maneras de ver el mundo, nuevas maneras de entender y percibir. También constituye un método para hacer que esas nuevas visiones y versiones se hagan realidad si la comunidad considera que merecen la pena. Da esperanza a las criaturas de hoy, muchas de las cuales están desilusionadas con las visiones y las versiones de la generación anterior. Así como una obra de Kandinsky puede ser tan magnífica o tan bella como una pintura de Rembrandt, las personas jóvenes de una comunidad de investigación siempre pueden visionar nuevas formas de ver el mundo y de considerar lo que es importante y significativo en la vida humana. Aprender cómo hacer filosofía presupone una comunidad de experiencias compartidas en la cual existen procedimientos comunes y el compromiso con dichos procedimientos. No se enseñan los hábitos intelectuales dando clases, sino creando condiciones que permiten al alumnado ganar experiencia para actuar de manera crítica, justa, razonable y creativa. Condiciones que las animan a abrirse a nuevas experiencias y a desarrollar el coraje que necesitarán para cambiar sus viejos puntos de vista basados en nuevas experiencias. Dichos hábitos son los requisitos previos de una investigación abierta y es de esa investigación la que tiene la posibilidad de desarrollar en los niños y niñas de hoy intelectos equilibrados, armoniosos y morales. En el mejor de los mundos posibles, la educación permitiría a las criaturas desprenderse del miedo intelectual, de la corrupción de la conciencia, como Collingwood lo llama. Es este miedo el que obstaculiza la audiencia creativa e intelectual y la acción creativa. En el mejor de los mundos posibles, los docentes harían todo lo posible para facilitar que se ayuden mutuamente a desprenderse de una dependencia cobarde de las viejas ideas, a menudo llamadas hechos, que ya no son sostenibles aunque las nuevas ideas puedan parecer desconcertantes. Existen demasiadas niñas y niños que se apartan de las ideas audaces y creativas por el temor que les transmite y engendra la generación anterior. Son estas ideas las que tienen que compartir con sus compañeros de manera abierta y crítica, investigar sus supuestos subyacentes, considerar sus consecuencias y crear juntos medios para hacerla realidad si tras la reflexión merecen la pena. Sin embargo, en vez de hacer eso, la sociedad les motiva a dirigir su atención a algo mucho menos intimidante como las habilidades de pensamiento o la lógica, por temor a que no puedan dominar las nuevas ideas. No obstante, eso no quiere decir que la lógica y otras habilidades de pensamiento no sean necesarias para el razonamiento filosófico. Lo son, pero no son suficientes. El debate de ideas filosóficas es igual de importante para el crecimiento de la autonomía intelectual. Esta conciencia corrupta es la peor enfermedad de la mente y es el impedimento más serio para el desarrollo de comunidades de investigación en el aula en las que hacer filosofía juega un papel central. Supongamos que le digo todo esto a esa joven docente el pasado verano en el taller residencial cuando declaró con tanto orgullo que ella y sus colegas habían formado una comunidad de investigación después de tan solo 7 días. No costó trabajo, pero lo conseguimos, aseveró. Seguiría siendo tan presumida si le hubiera expuesto minuciosamente algunas de mis ideas sobre los supuestos de lo que creía que significaba participar en una comunidad de investigación. Gracias. Y nada, eso es la lectura. De ahí tenemos las notas y ya está. Eso es todo. Mm, Estamos ahí, entonces, un abrazo, chao.